Adaptados, literatura y cine en diálogo. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que con un poquito de más frío. Está lindo para no salir. ¿Cómo andas, Ron? ¿Todo bien? Todo bien, acá recordando un poquito la infancia. La infancia. ¿Qué vamos a hablar hoy? Y de un universo. Ese mundo de princesas, de príncipes, de los animales que hablan, los finales felices, los besos de amor verdadero, ¿no? Fantasía, pero no de esa fantasía hoy. Hoy vamos a hablar de dragones, de espadas, de varitas mágicas, de brujos, magos, que bueno, es por ahí una fantasía un poco más juvenil, más adulta, más por ahí que profundiza más en los temas. Entonces, este capítulo de Adaptados vamos a hablar principalmente de la trilogía del Señor de los Anillos y los 7 libros de Harry Potter. Así que ya volvemos. Adaptados, literatura y cine en diálogo. Bien, les recordamos quiénes somos, Nacho y Ro, y un poco de qué trata este programa. Adaptados es un programa donde vamos a hablar sobre aquellos libros que tienen sus adaptaciones, si están bien realizadas esas adaptaciones, algunos pequeños datos curiosos, un poco de cómo se realizaron tanto la producción del libro y la historia un poquito de sus creadores, y después de estas adaptaciones también algunos detalles, cómo se realizaron, si hubo algún problema o no, si se respetaron principalmente. Entonces, Adaptados es este programa donde vamos a hablar de literatura y cine. Justamente, la idea es poner un poco estos dos mundos en diálogo, que por ahí para los que leemos no estamos muy de acuerdo con las películas, pero la película es la película, o sea, se hace un universo a partir de eso, tiene sus fanáticos como también lo tienen los libros, y hay gente que es fanática de las dos cosas. Pero bueno, hoy queremos hablar de esa fantasía. A ver, yo me decís fantasía y pienso chiquititos. Pensamos en Infantes. niños, en el jardín, en flores, colores y corazones. Pero bueno, creemos, o está esto popular, que cuando empezamos a crecer, todos esos dragones, la magia, los superpoderes, hay que dejarlas de lado. Pero hay autores que nos dicen que no, que esos libros que leímos de chicos también hay un mundo de magia y de caminos del héroe, de gente que necesita realizar un propósito, que queremos leer, que queremos que nos represente cuando somos un poco más grandes, no solamente en los libros, también en el cine, porque bueno, es parte de la cultura y son cosas que reflejan lo que vamos viviendo. Y justamente estos dos libros y muchas horas de película, por no solamente cantidad de películas, reflejan un poco eso. Porque que si una historia es buena, no importa la edad, importa la emoción, eso que nos hace sentir. Y bueno, hoy en Adaptados vamos a hacer eso, vamos a viajar.
Sí, vamos a hablar también de dos polos opuestos de edades. El Señor de los Anillos, ya un hiper mega clásico, y la saga que comenzó en los 90 de Harry Potter, que marcó a toda una generación y lo sigue haciendo. Para esto yo quería comenzar con unas palabras justamente de Tolkien, el creador de todo este mundo gigante de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, el Hobbit, etc. Él, entre las 1000 cosas que escribió un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas. Y él dice: ancho y alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embeleza y un peligro siempre presente. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. ¿Qué nos dice esto? Tolkien lo que hace es toda una investigación sobre la fantasía. Él le llama el mundo de la fantasía. Y empieza a separar lo que es el cuento de hadas de toda lo que es mitología, todo lo que es por ahí estas narraciones más épicas. Entonces lo va separando. Esto es cuento de hadas, esto es, como decía, mitología, esto es algo más adulto, esto es más creado más en concreto y no se fue desfigurando tanto con el tiempo, porque esto, como decíamos, la fantasía siempre se va a lo infantil. Al cuento que le leemos a los niños, la historia para ir antes de dormir. Vamos a tener otro capítulo que va a hablar sobre eso muy en detalle, que también nos marcó muchísimo. Pero hoy vamos a hablar de estas dos obras y queremos arrancar con El Señor de los Anillos. Capaz pienso, esa fantasía que le leemos a los niños es justamente para que ellos dejen volar la imaginación, pero los universos que se crean en estos libros como más para adultos son mucho más detallados. O sea, acá no sé si se ve en la cámara, pero el grosor de este libro. Le decimos la Biblia de los nerds. Acá este compendio tiene los 3 libros del Señor de los Anillos, ilustrado de todo. Es bellísimo. Y después voy a dar unos detallecitos sobre el ilustrador de estos libros. Pero justamente como decís vos, estos son universos. No son un cuento donde decimos, bueno, hay un lobo malo y una niñita con una capita roja. No, estos son todos universos donde está todo pensado, donde está todo detallado, donde no hay ni una palabra de más. Bien, ni una palabra de menos. Nos detallan de todo. En el caso de Tolkien, una narrativa por ahí un poco más pesada ya, pero que justamente aportó a que las adaptaciones fílmicas sean excelentes, porque yo siempre, cuando hablo del Señor de los Anillos, digo, Tolkien describió hasta el último arbolito que tenía esa montaña. Claro. Todo. Entonces no se te escapa nada. Y lo que no está dentro de esto, está dentro de otros libros y más cosas que escribió, que no llegó a publicar, pero que después se la publicaron, pero él realmente creó un universo. Toda la mitología de ese universo. Entonces, Tolkien, un escritor, lingüista, que en verdad le dicen inglés, pero él nació en Sudáfrica. Luego se mudó con su familia. También, como el capítulo anterior, quien los hayan visto, el que no, los invitamos a que lo lean. Es como que parece que a un escritor o un artista que tiene que ser muy reconocido, algo malo le tiene que pasar. Algo le tiene que pasar, porque la pena tiene que trascender en su vida para poder crear cosas. En el caso de Tolkien, nuevamente una vida muy dura. Su padre murió cuando tenía 4 años, su madre a los 12. Ahí empezó a vivir en orfanatos, en tener otro tipo de vida, digamos, no ese núcleo familiar que esperaríamos para que tenga un niño. Pero también ahí empieza el amor por la literatura, desde su madre que lo enseñó a leer, después a escribir, después toda su carrera en las escuelas, después la universidad. La verdad que un genio, porque la verdad que un pocho increíble. Pero no termina ahí. Primera Guerra Mundial, le toca ser parte del frente de batallas. Ir a las trincheras. Quilombo, de nuevo. Pero como era más estudiado, bueno, le tocaron por ahí otros trabajos. Pero ahí, nuevamente, sus
amigos murieron en batalla. Mucho de su ¿Otra círculo vez? íntimo. Otra vez. Y vos decís, ¿no te puede pasar una buena? Sí, conoció a su esposa, tuvo una familia, tuvo una carrera muy, muy, muy buena dando cátedras, investigando y como autor. Porque cuando él decide empezar a escribir, ya tenía todas sus ideas en las cabezas, ya justamente en la guerra había empezado a escribir, él muchos cuentos se los hacía a sus hijos, entonces ya venía con todo un bagaje atrás para empezar a crear sus universos. Él arranca con El Hobbit, un libro mucho más chiquito, mucho más fácil de leer, pero ahí es donde empieza su popularidad. Claro. Su editor le dice, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, mirá, El Señor de los Anillos. Ah, bueno, ¿qué es El Señor de los Anillos? Una saga que tardó muchísimos años en escribir, porque como decíamos, es hiper, mega detallada. El último arbolito, todos los personajes, cada uno de los personajes tiene Hasta 3 un nombres, idiomas, mapas, porque no tenía no hay tiempo. por qué. No tenía tiempo. Vos decís, ¿cómo logró hacer todo esto? Pero lo Creo que logró. igual todos apreciamos un buen mapa en el libro de fantasía. Como que abrir la portada y que ahí haya el mapa diseñado por el autor o por su respectivo diseñador, se agradece. Sí, porque te posa en un lugar que, mirá, esta montaña está acá, por eso es tan lejos que tardaban tanto. Bueno, Tolkien empieza a crear todo El Señor de los Anillos, se populariza muchísimo, y bueno, explota, que hay que hacer películas, etcétera. No sé si es real o son rumores que se decía que los Beatles querían hacer una adaptación del Señor de los Anillos donde los 4 Beatles eran los 4 hobbits. No, hubiese sido épico. Hubiera sido, bueno, esto muy lisérgico, porque en la década de los 60 hubiera sido un bardo, pero hubiera estado muy bueno verlo. Después, vos sabés que me lo olvidé, pero después lo vamos a hablar un poquito más de detalle. Hubo una adaptación animada, después hubo otras adaptaciones sin los derechos, pero que bueno, se intentaba recrear este mundo de Tolkien. Súper, mega difícil. Tenían que llegar la década de los 90, tenía que llegar el 3D, el CGI, para poder lograr todo esto que Tolkien había escrito. Claro, todo lo que estaba en la cabeza de él, ¿cómo lo llevábamos a la realidad con la tecnología que tenemos hoy en día? ¿Qué hacemos? Entonces llega un señor llamado Peter Jackson que había leído los libros a los 18 años, sus 18 años, le encantaba, había comenzado con su carrera fílmica y dice, che, mira, yo quiero llevar este proyecto, esto hay que filmarlo. Bueno, perfecto. Arma un primer guión, lo empieza a mover por Hollywood y... ahora no recuerdo la productora, pero tampoco la quiero mandar tanto al frente, porque es despreciable lo que quisieron hacer. Le dicen, escúchame, a todo esto Peter Jackson dice, y son largos, Hollywood es Hollywood, no me van a aceptar una película que dure 14 horas, tampoco las 3 películas iba a ser. Me dicen, bueno, vamos a hacer un guión que sea para 2 películas. Ok. Bueno, perfecto, lo empiezan a mover. Cuando llega esta productora dice, mira, sí, perfecto, vamos a hacerla, pero hacémela en una película. ¿Cómo? O sea, ¿cómo pongo todo este detalle en una sola película? No, es imposible. Bueno, vamos a seguir buscando. Encuentran una productora que les dice, sí, perfecto, New Line Cinema, que les dice, sí, perfecto, pero esta película no pueden ser 2 películas, tienen que ser 3 películas. Porque Excelente. No, en 2 no entra. Listo, perfecto, son 3 libros, vamos a hacer 3 películas. Bueno, pero ¿cómo llevamos todo esto a cabo? Ahí es donde Peter Jackson y su grupo de guionistas son unos genios y empiezan a realmente, lo que es el nombre de este programa, a adaptar. Porque imagínense, este librito en 3 películas, tampoco alcanza. Uy. Detallar todo lo que decían los libros no se va a poder. Bueno, poner tantos personajes tampoco se va a poder. Entonces ahí es donde comienza realmente el trabajo de adaptación. Si no recuerdo mal, eran 2 guionistas, 2 mujeres, muy fanáticas. Es más, en los making of y eso que estuve viendo, una dice, no, mi compañera se lee los 3 libros todos los años. Hay gente que lo hace, yo no he podido.
Yo me los he Si leído. hay alguno por ahí Sí, viéndonos que lea todos los libros, que haya leído todo el libro y que lo siga haciendo. Yo por favor. me los leí una vez y bueno, tengo otras cosas que leer y realmente lleva tiempo leer El Señor de los La Anillos. Biblia de los nerds. La Biblia de los nerds. Cuestión, empiezan a adaptar la película y obviamente se chocan con la realidad. Esto ¿cómo hacemos? Claro. Y ahí es que se empieza a crear toda una industria solo para hacer El Señor de los Anillos. Se Wow. crea Beta Workshop, creo que es así el nombre completo de la empresa, que hace todos los props, que hace todos los maquillajes, los vestuarios, las armas, etcétera. Increíble, la verdad que es increíble porque el lujo que tiene esta película vos lo ves y te crees todo, más en los 90 cuando bueno no existía el 4K para ver una película, entonces un poquito de cosas se podían Sí, zafar. aparte, vos ves la película y decís, no tenían, wow, la tecnología para hacer las cosas y realmente se la jugaron en esto, en, bueno, cómo construían todo el background, el maquillaje, el vestuario, o sea, no tenía tanto trabajo de edición Ujú. posteriormente, sino que era lo que ponían, o sea, lo que se filmaba y quedaba, digamos. Es una película que desde la primera a la tercera se nota el uso más, ya en la segunda un poco más, pero en la tercera sí mucho más, de lo que es el CGI, Claro. porque obviamente tenían que hacer batallas donde había cientos de miles de soldados, donde estaba Mordor, que es el lugar donde vive el malo malote de esta película, y no, eso no lo podemos construir Claro. porque es una torre gigante y montañas increíbles. Pero lo que tiene esta película sí es mucho esto de vos verle y decir, esto es de verdad. Claro. Y después lo te das crees. cuenta de los detalles. No, esto se hizo claramente en CGI y todo. Pero lo que tuvo en su momento es esa epicidad. Además los paisajes se filmó en Nueva Zelanda, entonces tenías todo, tenías los ríos, tenías las mesetas hermosas todas verdes, las montañas nevadas, etcétera. Entonces es una película que vos la ves y te crees todo. ¿Qué pasa? Tuvo sus complicaciones también. Bien. Chan. Los actores tenían que subir a montañas para filmar en la montaña porque no, como decíamos, no ponían un fondo verde y vamos a dibujar una montaña. No, tenían que escalar las montañas o llevarlos en helicóptero o en esas montañas obviamente había piedra y toda la nieve no se veían, entonces muchos heridos, muchos... Un muy buen seguro médico tenían. Sí. Entonces tuvo sus cositas, pero fue muy épica. Yo recuerdo, tenía 8 años cuando salió la primera película. Obviamente no era mi edad para ver estas cosas. Porque Pero estabas todavía para los de fantasía. de claro, niños. yo miraba anime y miraba el Magic Kids y Fox Kids. Entonces ver esto era como más o menos. Harry Potter ya me empezaba a gustar, pero El Señor de los Anillos era como para adultos. Claro. O era para pibes que los padres le dejaban ver un orco gigante corriendo a los hobbits estos. Pero recuerdo verlo en VHS en la casa de mi tía. Y decir, mira, está bueno, pero no es mucho para mí. Pero sí sabía de lo que envolvía la película. Claro. Después, me acuerdo un compañero de la secundaria tenía esos carteles de cine, los que se posan en el piso, tamaño real, No. de Gollum, uno de los personajes. Y era como, che, mira qué copado, qué sé yo. Y en mi adolescencia es que digo, che, voy a ver las películas. Y ahí... Un antes y un después. Un antes y después. Mi nivel de nerd llegó a... Superó niveles que no podemos alcanzar. Pero nuevamente, un niñato y esto de comprar ediciones especiales, porque después creces y te compras las ediciones especiales. Uno tiene plata de adulto y compra o cosas. no tiene plata de adulto y compra cosas. Esto no existía, entonces todo lo que era ver un making of, detalles o lo que era la versión extendida, porque la película dura alrededor de 3 horas. La versión extendida dura casi 4 de cada una. Entonces un montón. Todas esas cosas no existían. Era buscarla, descargarla en alguna plataforma o verla cuando la pasaban en la tele. Totalmente. Y era eso nada más. Entonces yo medio que ni sabía que existía un libro de todo esto. Claro. No sabía que Yo, había o sea, yo tampoco. De por sí, quiero hacer la aclaración que yo voy aprendiendo un montón con Nacho, porque Nacho
como dice, tiene sus niveles de nerd más altos que los míos. Y ya de por sí yo le dije, ay, bueno, veo la película, total tengo 3 horas. Y me dice, no, son 3 películas, de las cuales duran 3 horas, como él decía, las comunes. Después si querés ver la versión extendida, teníamos un ratito más. Así que, o sea, sí sabía ya a esta altura de mi vida, sabía que existía un libro del Señor de los Anillos, pero no esto, digamos. O sea, chicos, no me alcanza la fuerza de un brazo para levantarlo. Un montón. Entonces yo esto no lo conocía. Llego a mis 20, empiezo bueno, antes utilizaba internet, pero por ahí no para esto, me dedicaba más a escuchar música. Y empiezo a leer más, a interesarme más y mira, tiene libros. Bueno, pasa de que empiezo a conseguirlos, se empiezan a conseguir. Siempre fueron fáciles de conseguir, pero empiezan a salir estas que nos encantan. Estas ediciones de puesto de revista que son accesibles. Y los empecé a comprar. Y una locura. Leerlos. Y ahí es cuando decís, eso no estaba en la película. Claro, ahora esto tiene sentido. Eso no lo dijo ella, lo dijo él. Y ahí es donde la magia del cine viene a adaptar. Claro. A adaptar. Como decíamos, cantidad inimaginable de personajes. Cada personaje tiene 2, 3 nombres, porque acá tenemos básicamente todo el mundo conoce el Señor Anillo, pero vamos a decir, es un mundo donde existe un anillo de poder que... para mi mamá que está del otro lado. Bien. Contale. Hay un malo malote que se llama Sauron, que empieza a engañar a las 3 razas principales de este mundo, que son los elfos, los enanos y los humanos, los hombres. Y les dice, bueno, miren, ¿no? Van a tener estos anillos que tienen un montón de poder y le van a ayudar a crecer, etc. Sauron es una criatura, como por así decirlo, una criatura celestial creada por los dioses de este universo, que se empieza a corromper. Y bueno, les dice, no, miren, esto les va a ayudar a crear mejores cosas, y pues van a vivir mejor, qué sé yo. A todo esto atrás, Sauron crea un anillo único que lo quiere utilizar para gobernar a todos los demás pueblos. Claro. Bien, este anillo único tiene poder sobre todos los demás. No logra embaucar, por así decirlo, a los elfos ni a los enanos, porque los elfos son muy inteligentes y los enanos son muy desconfiados. Ajá. Entonces se dan cuenta y no confían. Pero sí logra atrapar a los hombres, porque los hombres somos débiles, los hombres somos corrompibles, claro. Los hombres queremos más poder y a la vez cuando nos dan algo lo utilizamos mal. Entonces hace un montón de alegorías, eso está buenísimo Tolkien. Sauron empieza a querer conquistar, se logra una guerra, Sauron pierde ese anillo, pero en ese anillo puso todo su poder, desaparece el anillo y luego un hobbit lo encuentra y a los años se lo da a su sobrino, el cual, gracias a Gandalf, un mago, se da cuenta de que este anillo es un quilombo. Entonces lo tenemos que destruir y solo lo podemos destruir en el volcán, en la montaña donde fue forjado. Entonces, como decía hoy Ro, es el camino del héroe, claro, que tiene que atravesar toda una cantidad de circunstancias, problemas, etcétera, para lograr este objetivo. En esto están un grupo de 4 hobbits y después un par de humanos, elfo y enano, que se convierten en la comunidad del anillo, que tienen la tarea de destruir este anillo. Básicamente eso es el Señor de los Anillos. Pero bueno, nuevamente, es un montón para adaptar. Claro. Ahí es donde vos lo lees y decís, pero pará, ahí no está Tom Bombadil, que es un personaje re importante en el libro. Y pará, el concilio donde se hace esto de que se forma la comunidad del anillo, que deciden ir a destruir el anillo a la montaña, a este volcán, no pasó. Y esto otro, y ahí es donde, cuando vos ves y averiguas de cómo se hizo, claro, Peter Jackson dijo, escuchen, yo voy a hacerlo lo más fiel posible, pero es imposible adaptarlo exactamente. Claro. Es imposible. Y no encima, termina más. Y pensar que había una productora que lo quería hacer en una sola película. Una sola.
Entonces ahí es que dicen, bueno, a este personaje le vamos a dar los diálogos de esto y le vamos a dar un poquito más de importancia, como es el caso de Arwen, el interés amoroso de por ahí el rey de los hombres, que es Aragorn. Le dan otra importancia, lo mismo la relación entre los personajes. Claro, imagínense, Tolkien tenía todas las páginas que quería para crear las relaciones entre los personajes, que se empezaban a llevar mal, pero que después se llevaban bien, etcétera. Acá no, fue como, bueno, mira, te mostramos que se llevan re mal, pero después no. Claro, para que vos veas la reconciliación, pero bueno, ya es mucha historia todo lo anterior para que llegues a entender. Porque un poco pasa eso con las películas, como que se crean este nuevo universo para que uno como espectador entienda la historia, pero bueno, siempre va a haber más detalles en los libros. Tampoco podemos hacer una película de 14 horas como quería Jackson. Peter Jackson dice eso, a ver, las cosas que se sacaron se tomaron muy en cuenta porque teníamos que hacer una película que toda la gente entienda. ¿Y cuál es el hilo argumental principal? Frodo, el protagonista, tiene que destruir este anillo. Entonces, todo lo que por ahí, bueno, sí, me hace más parafernalia, o todo lo que en el libro, por ejemplo, pasa muchísimo tiempo desde que arranca la travesía hasta que termina. Claro. Vos ves la película y sí, bueno, fueron un par de meses. Yo ahora no me acuerdo exactamente, pero es un año y pico, creo, casi, lo que dura toda la travesía de estos personajes. Entonces, ahí es donde Jackson dice, che, mira, no. ¿Cuál es la historia principal? Frodo tiene que destruir este anillo. Listo. ¿Qué podemos sacar? Esto. ¿Hacemos mal sacando esto? Y no. Claro. O sea, lo importante creo acá es, se creó un mundo. Todos nos lo creímos. Todos vimos a los enanos y eran enanos, el hobbit, los hobbits. Y los humanos, bueno, acá corrompidos, pero con muy buenos trajes para la Comic Con. Muy, muy bueno. Pero hasta el día de hoy existen lugares, por ejemplo en Nueva Zelanda, donde te podés ir a quedar a dormir en la casa del hobbit. Mi sueño es, mi estado físico no me lo permite y mi estado económico tampoco, pero existe una, entre comillas, maratón, donde recorres en Nueva Zelanda muchos puntos donde se filmó la película y es como que vos haces el camino que hizo la Comunidad del Anillo. Wow. Y tenés un tiempo, no es que... Y entonces es todo un recorrido. Está buenísimo. ¿Y qué te permite tus recursos económicos que nos trajiste Comprarme ahí? libros. Bueno, ¿nos querés mostrar? No, como último de acá, como les decía, fue un éxito. O sea, El Señor de los Anillos fue una locura, fue un éxito. Entonces empezó a sacar merchandising, muñecos, tacitas de todo y obviamente libros, entre ellos álbumes de la película donde te muestran fragmentos hermosos de la película y es gigante. Este es Sauron, el malo malote. Bien. Y muchos libros, mucho papel. Bueno, para después seguir hablando de universos, los esperamos en un ratito. Vamos a hacer un pequeño corte. Podríamos hablar muchísimo más del Señor Anillo, pero queríamos contar esto. ¿Cómo se logró esto? Logró hacer realmente lo que hoy se le dice la mejor adaptación de un libro. Porque todo el mundo dice, es la mejor adaptación. Vos podés hacerlo muy bien, pero El Señor de los Anillos fue a otro nivel. Peter Jackson. Pero bueno, también reconocer el trabajo de las guionistas, los guionistas, maquillaje, vestuario, todo, porque bueno, sin todo eso, la adaptación no sería lo que es. Pero bueno, tenemos otro gran universo, otra gran adaptación que queremos seguir hablando en un ratito. Los esperamos.
Adaptados. Literatura y cine en diálogo. Buenas, volvemos. Ahora vamos a hablar, como dijimos, de la otra saga que ha movido al mundo, porque realmente es una de las franquicias más exitosas del siglo XXI. Sí. Tiene de todo. Contanos un poco, Ro. Bueno, Harry Potter también nos dio muy buenos disfraces para la Comic Con. Pero no solamente nos dio muy buenos disfraces, nos dio una historia y un universo hermoso. Hoy hablábamos un poco de cómo esta fantasía nos ayuda a identificarnos, a sentirnos identificados, y creo que Harry creció con mucha gente. No fue mi caso, yo ya conocí la saga un poco más de grande. Pero la primera peli salió cuando yo tenía 4. Me acuerdo de ir a la casa de una de mis amigas que tenía para ver el VHS, y que la película que siempre se tenía que ver sí o sí, por más de que ella tenía toda la colección de las de Barbie, era Harry Potter. Pero bueno, eso hizo un poco que me adentre en este mundo y que más de grande como que lo empiece a querer un poco más, porque yo decía, wow, este elegido que sufrió tanto. Bueno, a ver, vamos a ver por qué sufrió. Pero bueno, para contextualizar un poquito, la autora, creo que muchos la conocen, a J.K. Rowling. Así como Tolkien tiene su universo en Nueva Zelanda, Rowling es británica, por eso Harry Potter. Pero mucha de su inspiración estuvo en Edimburgo. Ella, después de separarse, se va con su hija a Edimburgo, y ahí empieza a escribir, a ver un poco el paisaje, a ver un poco su depresión. Ahí con su depresión también crea este personaje de los dementores que te chupan el alma. Y bueno, como también un poco como Tolkien, con todo el bagaje de su historia, todo lo que tenía. Tampoco la pasó bien. Que tampoco la pasó bien. Su mamá había fallecido, o sea, como un poco todo. Como que como las mejores historias se tienen que crear en la oscuridad. En un pozo depresivo. ¿Y si nos ponemos a escribir nosotros? No. Bueno, un poco con todo este bagaje atrás de ella, empieza a escribir y crea este universo de magia y hechizos y embrujos y personajes que no vemos comúnmente. O sea, sí, hay un niño, sus amigos y que tienen magia, pero bueno, de pronto aparecen estos nombres raros, que muggle, que dementores, que elfos domésticos, que no son los mismos elfos. No, si vemos los dos elfos de las dos historias, muy diferentes, en el cine y en sus descripciones, no son nada que ver. Tolkien los hizo bellos y estilizados. Y acá, J.K. los hizo una piltrafa andando. Pero Dobby es un elfo libre, que eso es lo importante y lo que todos estamos muy contentos. Bueno, ella en 1997 logra que se publique su primer libro, pero ella venía de ir a presentar esta historia a un montón de editoriales, y era siempre no, hasta que llegó una editorial, que quiero leer bien el nombre y perdón si lo pronuncio mal, Bloomsbury, acepta publicar Harry Potter y la Piedra Filosofal porque la hija de este editor había leído el primer capítulo y le había gustado. Y qué importante, ¿no? Como ya tener su primera fan. Así que ahí, bueno, deciden
lanzar Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es el libro que tenemos acá, y es un éxito. O sea, no solamente sale el libro, sino que sale un segundo, sale un tercero, y empieza a generar este fanatismo en la gente al punto que se logra traducir el libro en 80 idiomas o más. No me acuerdo bien, pero estoy segura que en 80 por lo menos sí. Que es lo que encontré ahí, datita en el internet. Y pasó con este libro que realmente hizo todo el camino de un libro a convertirse en una adaptación. Porque si vos buscás, se hacían, ¿cómo se llama? El día de lanzamiento, la gente era fanática y todo, pero eran niños, principalmente niños, que buscaban su libro. Y no había ni un dibujito, ni un videojuego, ni nada que ellos fueran a buscar el libro, como ha pasado con otras series, otras publicaciones. Acá era esto, fue el boom de los libros. Sí. Pero ya era un boom muy increíble. No era decir, no, bueno, fue un éxito publicamos 50.000 copias. No, era una locura y la gente se mataba para conseguir el día del estreno de lanzamiento, perdón, del libro. Filas y filas y filas. Y después, cuando sale la peli, es que realmente explota. Enloquece la gente. Yo me acuerdo de esto que vos decís, de ser chica, o sea, estar en el recreo de la escuela. Te estoy hablando, no sé, 8 años. Y tenía compañeras que estaban sentadas en el recreo leyendo Harry Potter. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿por qué no lees más como fulanita o menganita? Pero, porque bueno, esto, yo los veía y decía, nena, estás leyendo, no sé, 200 páginas que no tienen un dibujo, que la letra es chiquita, imprenta minúscula, o sea, como ¿por qué? Pero después agarrás, o sea, empezás a leer y no parás. Bueno, un poco creo que el amor por la lectura va en eso, en encontrar lo que a uno le gusta. Y creó toda una generación de lectores, que siempre hubo publicaciones que fueron exitosas, pero no esta masividad. No. Y para este público tan infantil. Porque vos pensás, esto de los magos y las brujas no es algo nuevo. No. Que haya una escuela de hechicería no es nuevo. Yo recuerdo haber visto una serie que ya medio hablaba de esto, una escuela de brujas y qué sé yo, y después ahora se copiaron un montón, ¿no? Pero no era un universo, claro. Era como, el mago Merlín de Rey Arturo, claro. Gandalf y Coso, pero no era esto de, no, mirá, existen muchísimos magos, cualquiera puede ser un mago, te puede llegar una carta y vos capaz estabas tomando la chocolatada en tu casa y, sos mago, ¿qué? Claro. Eso no existía. Todos creo que seguimos esperando nuestra carta de Hogwarts, pero bueno. Había cuentos, historias de magos. Pasaron cosas en la batalla que se perdieron. Crecimos. No. Se quemaron los registros de los nacidos de padres magos que tenían magia. Yo podría ser. Podrías haber sido un mago. Yo ya sí, porque yo nací después del 98. Pero no me llegó la carta. Acá estoy hablándoles de Hogwarts, pero desde otro lado. Pero bueno, o sea, más allá, o sea, hay que pensar en esto. Tolkien, se hicieron los 3 libros y a partir de los 3 libros se pensó la película. Acá no. Acá sí había 3 libros cuando empezó la película, pero después el resto de los 4 libros se fueron desarrollando en la medida en que las películas ya se estaban haciendo. Entonces, pongámonos un poco en la cabeza de estos guionistas, que si bien no fue solamente uno el director de las películas, las primeras 2 películas sí las dirigió Chris Columbus y después... Director de, si no recuerdo mal, de Mi Pobre Angelito. No tenía ese dato. Bueno, dos mundos completamente distintos. Pero ahí fue muy importante porque él pudo manejar muy bien las 2 películas porque ya tenía experiencia manejando niños en cámara. Claro. Sí, porque Mi Pobre Angelito tenían que manejar esa criaturita. Pero esto, sí, dentro del fandom está este dato de que el único que sabía cómo iba a terminar su personaje era Snape.
porque J.K. Rowling dijo, yo tengo que hablar con él para saber cómo se va a desarrollar, porque si no, o sea, ¿cómo todo eso que descubrimos en la última película, en el último libro, cómo va a tener sentido para él en la primera? Entonces ella le dijo, bueno, mira, vos siempre estuviste enamorado de la mamá de Harry. Entonces, bueno, todo ese malo, el malo malote que decía Nacho. Odiamos más a Snape que a Lord Baldomero durante toda la saga. Odiamos más a Snape. Al innombrable no, acá no podemos nombrarlo. Decíamos esto, que había 3 libros. ¿Cómo llegamos a las películas? O sea, cuando alguien dice, che, mira, vamos a hacer una peli de esto, y la señora mete el gancho para hacer una película? ¿Cómo llegamos a eso? ¿De la nada? ¿O se construyó que dijeron, no, mira, esto va a funcionar y lo podemos hacer también? Pues estamos en la misma época, también pensemos esto. Las pelis de tanto El Señor de los Anillos como Harry Potter son, ¿cómo es la palabra? Contemporáneas. Sí, contemporáneas, simultáneas iba a decir, mira, acá. Sí, también, bastante. Pero bueno, tras el éxito mundial que habían sido los libros, dicen, bueno, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo lo creamos? Y ahí es que empiezan a vivir esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creamos este universo sin tener la historia completa, sin tener la historia cerrada? Y se pusieron la 10. Pero hay un par de detalles que se han omitido. La adaptación es fiel, porque también son 7 libros y 8 películas. Claro. Tuvieron un poco más de tiempo. ¿Son fieles? No. A ver, como decíamos hoy, hay muchas cosas de la historia que no son necesarias para este camino del héroe al que queremos llegar, el que queremos construir. Pero hay un dato que yo, o sea, lo encontré y lo leí y dije, ¿por qué no lo pusieron en las películas? O sea, todo esto tendría un poco más de sentido. Que es el comedor de Hogwarts. ¿A quién le importa esto? A nadie. A mí y a mis amigas con las que estábamos debatiendo el libro hace 5 días. Pero bueno, llega Harry a Hogwarts, abren las puertas y está todo lleno de velas y una mesa larga, 4 mesas largas con cada una de las casas y lleno de comida. ¿Cómo llega esa comida ahí? Nos preguntaremos. Magia. Pero detrás de esa magia están los elfos domésticos. Que yo tengo a mi amiga Candela que está muy enojada de que no hayan comentado acerca de los elfos domésticos, que es justamente el tema con adaptar. Al no empezar a contar la historia de los elfos domésticos desde la primera película y cómo mágicamente llegaba la comida ahí, después la historia de los elfos, excepto por Dobby, te pasa por el costado. Exacto. Pero sí son unos bichitos que andan a saber por qué los agarraron y bueno, no sé, limpian el piso nada más. Claro. Porque es más, de Dobby no hay trasfondo en las películas. Después del elfo que está de la familia Black. Ajá, de Crumbridge. Ajá. Tampoco vos sabés que es un malhumorado y que no se banca ningún muggle ni nada. Y ya está, no sabes más nada de los elfos. Y bueno, después el final trágico de Dobby. Que le cambiaron el diseño, a mí siempre me molestó eso. No es el mismo diseño de Dobby, entonces no es el que yo me encariñé. Pero es increíble, como decíamos hoy, es un universo. Por eso es que tampoco pudieron adaptar todo, porque no podés escribir, poner los 7 libros en unas películas que duran un poquito más, tienen un tono un poco más infantil y juvenil, va creciendo. Eso está buenísimo de las películas, cómo van creciendo con el espectador. Aparte, vos vas viendo las películas y más allá de que una vez sabiendo que los directores cambian, cada director le da su estilo a la película. Si te das cuenta, se van volviendo todas las películas un poco como un tono más oscuro, porque no solamente Harry va creciendo, la historia también va creciendo con Harry, y capaz que sí, las primeras películas o los primeros libros son con un tono más infantil, pero después empiezan a tratar problemáticas más adolescentes, adultas,
traumas de Es infancia. muy oscuro en algunos momentos. Que Todo realmente... esto de los dementores que decías vos, que justamente están escritos a partir de una depresión. O sea, es un ser que te quita la felicidad. Se alimenta de tus emociones. Exacto. O sea, Cuando haces la alegoría es como, miércoles. sí. O sea, esto los padres los estaban dejando leer a los chicos, pero bueno, también los chicos crecimos con la saga. Era otra época. Era en otras épocas. Pero bueno, en esto también de que decíamos que las películas y los libros fueron como un poco al mismo tiempo. Jane Phelps, uno de los mellizos, él cuenta que estaba yendo, o sea, se había ido de viaje a Japón, estaba el furor de yo quiero mi libro apenas sale. No es una cuestión de que a ellos les daban las copias antes eran o algo. otro espectador más. Y él va, se compra su librito muy tranquilito, iba en el tren en Japón y de pronto se murió. ¿Mi personaje se murió? Y me acabo de morir. Fred ya no está con nosotros. Fred tuvo un avara cadabra. Bueno, hablando de eso, a mí me encanta un dato que es que en la película 2, bueno, fuera del malo malote que es Voldemort, Harry tiene su enemistad, su contraparte con Malfoy. Y en la 2 conocemos al padre de Malfoy, que también es todo malo, todo oscuro. Un dato es que cuando termina la película, en un momento el padre de Malfoy, Lucius, se enfrenta a Harry, tienen una discusión. Y a él le dijeron, bueno, acá le tenés que mandar un hechizo, ¿viste? Le tenés que tirar un hechizo. Y él ya sabía leído el libro siguiente y entonces le tiró el peor de los hechizos, el hechizo mortal. Entonces quedó ahí como, mira qué onda. Y eso no existía todavía ni en este libro, Claro. ni existía la palabra. Entonces como que fue un spoiler de los spoilers que nadie se dio cuenta. Pero también esto es un mundo gigante que para hablar 25 capítulos más tenemos. Sí, y después un poco esto también como que podemos concluir en que es hermoso el universo de los libros y está muy detallado. La verdad es que J.K. Rowling se tomó su tiempo en pensar cada hechizo, pensar los espacios, pensar a Hogwarts, pensar al Callejón de Aragorn. Son, o sea, todos lugares que uno los tiene en la cabeza, más allá de las películas que se han creado, los parques que están en Disney y en Universal. Pero hoy es todo, o sea, y hay cosas que por ahí uno no se termina de explicar con las películas, pero que tienen sentido. O sea, como que se crearon, vamos a pensarlo así, como dos universos paralelos que cuentan el mismo camino del héroe, pero bueno, funcionan ambos. Lo mismo que con El Señor de los Anillos. Si leemos los libros tenemos mucho más datos, pero en ambos espacios funciona la historia. Entonces podemos decir que se adaptó bien también. Sí. Lo que Hugo Cobiarzo vio, lo que por ahí se tomaron un poquito de libertades, no le resta a lo que es canon. Entonces, aprobamos. Otra adaptación que aprobamos. La aprobamos. Porque nos pasó el capítulo anterior que decíamos, esta está más o menos, sé yo, pero acá las dos hicimos bien. Venimos bien. Hay que ver qué nos va a pasar en el siguiente episodio, donde vamos a hablar un poco por ahí un tema más adulto, que es, ya ahí lo que es la distopía. Vamos a ver bien en ese capítulo de qué es una distopía, pero básicamente es que el mundo que nosotros conocemos está mal. Lo que nosotros creíamos que es la forma de vivir real, en esos mundos están mal. Entonces, ¿Habrá cosas que ya estamos viviendo y que estaban en esos libros? proféticas. Nosotros ahora nos queremos despedir, pero no sin antes, agradecer obviamente a la Facultad de Ciencias de la Educación, que nos dio este espacio hermoso en lo que es Aula A, que se ha creado este espacio, donde también queremos invitarlos a ver algunos de los programas que va a haber en esta semana, en la grilla que tenemos, que se los voy a ir leyendo. Los miércoles, entre las 15 y las 17, esta hoja de ruta. Los miércoles va a comenzar a partir de este miércoles Chamullo 20, que es comunicación comunitaria en cárceles.
Los viernes a las 16, Parte del Aire, y a las 17:30, Cosa de Negros. Y nosotros los lunes, y además cada 15 días tenemos Voces del Fervor. Va a estar toda la información igual en lo que es el Instagram de Aula A. Y bueno, la verdad que agradecerlos, este proyecto... No sería posible sin, No sería sin la posible. universidad No, pública. la verdad que increíble. Y- Y cómo está creciendo muchísimo. Y que hoy no lo presentamos porque hoy quisimos meter todo lo más rápido posible y tomarnos este tiempito también para hablar más de nosotros. Agradecer a Nelson, que siempre está allá atrás en la producción. Y toda la operación. Oli, chao. Él siempre se pone aplausos. Yo quiero aplausos para la Yo semana quiero que viene. aplausos. Bueno, los esperamos el próximo lunes a las 16 para hablar de distopía. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos muy prontito.